digamos, ahí se cierra como una gran etapa, digamos, incluso de trayectoria del ballet Sumartis y empiezan esos ballets más modernos, ¿no es cierto? Que son tus creaciones también, como por ejemplo El Rey León, Pop de John Lennon, después tenemos estas reposiciones de Ballet por la Vida de Bellart. No sé, quisiera que me comentes un poquito sobre esto. Claro, ya posterior, como tú dices, a lo que fue la suite andina, hubo también así como un deseo de renovar, ¿no? Lo que se estaba haciendo en Sumart y se habían pasado 10 años. Entonces, bueno, lo que digamos, yo siempre he buscado como artista y actualmente como ser humano, no me gusta repetirme, ¿no? Porque me parece que cuando te repites y te repites, entonces, digamos, ya viene como una decadencia, digamos, ya no. Entonces, siempre en ese afán de creatividad apareció esta parte, esta era como de cosas más modernas, ¿no? Que seguían siendo la técnica del ballet, pero digamos, eran mucho más modernas, como El Rey León, que en ese momento era el furor, y que la música era siempre a partir de la música para mí, ¿no? O sea que me encantó la música y yo hice mi propia versión del Rey León que no tiene nada que ver con la versión de Broadway ni nada, o sea, lo que yo me imaginé y que gustó muchísimo, ¿no? Hicimos con la plástica de los animales, yo sola me inventé los trajes, todo. Después vino el de pop, que no recuerdo cómo vino la idea, creo que simplemente porque me gustaba la música, hicimos la trilogía con música de John Lennon y después, bueno, el ballet por la vida, porque bueno, para mí Freddie Mercury, digamos, ha marcado mi vida, ¿no? Especialmente desde mi adolescencia hasta mi edad adulta y realmente cuando vi la obra de Bellard, obviamente, digamos, o sea, me volví loca porque me encantó y bueno, me basé en la coreografía de Bellard porque yo creo que es irrepetible Bellard, ¿no? O sea, es imposible, pero nos basamos y ha sido un ballet que realmente nos ha ido muy bien en el sentido de que al público le gusta, ¿no? Y no es, digamos, una obra barata, por decir, ¿no? Como que estás ahí, al público le gusta, no, sino que realmente es una obra muy bonita, con mucha fuerza por las mismas canciones de Freddie Mercury y todas las ideas que se plasman ahí. Nos fue muy bien con el ballet por la vida y después hicimos la otra que gustó mucho, que fue El Inmortal, ¿no? Que fue medio como una creación colectiva que hicimos siempre en una búsqueda de hacer algo nuevo, ¿no? O sea, diferente para Sumartis. Y El Inmortal muy linda, pero tampoco la pudimos repetir porque era bastante compleja la música y la coreografía. Y ahí en este del Inmortal también es el fruto de una cosa que había sucedido más o menos alrededor de los 90, que es la danza laboratorio, ¿no? Que tú implementas algunas materias en la escuela que son coreografía, pero también historia del arte, historia de la música, que después dan pequeños frutos en las creaciones individuales de las alumnas, ¿no? Claro, habíamos hecho ese que era el danza laboratorio, sí, justamente que ya con el grupo que era de la generación, de la primera y segunda generación, se les dio las clases de coreografía, cada una presentó su propuesta y en base a eso armamos una pequeña obra que se llamaba So y que era como una obra para teatro de cámara, creo que el teatro de cámara Sí. justamente hemos hecho, ¿no? Con muchas ideas y eso me gustaba mucho siempre en el teatro y creo que al final, digamos, de la última etapa de Sumartis, que es, digamos, el contacto muy cercano con el público y la idea de poder también crear sensaciones más directas, ¿no? Porque siempre en el teatro, digamos, clásico, el público está como a varios metros del artista y bueno, ahí está la platea, digamos, y estás tú a este lado y bueno, o sea, como que la comunicación no es tan directa y sí como artista, digamos, boliviana sobre todo, ¿no? Porque otra cosa tal vez si yo fuera una bailarina del Bolshoi no sé qué decirte, pero me ha interesado esa conexión del público con el artista y creo que a las alumnas que participaron esa vez también disfrutaron porque esa era la idea, ¿no? Desde el principio que hayan sorpresas, hayan personajes, pasen cosas dentro del escenario, o sea, como de sorprender al público que está ahí adentro y a la vez de darle cosas bonitas, ¿no? Porque eso siempre me ha interesado lo estético. Bien, y ahora, digamos, terminando este periodo largo, hay una vuelta al clásico, ¿no? Que el ballet Sumartis, digamos, retoma las obras clásicas, que, digamos, no es que las había dejado antes, pero con fuerza vuelve a proponer un repertorio nuevo de obras clásicas, como ser Sílfides, Paquita, La Bella Durmiente, El Tercer Acto, bueno, nunca se había dejado de bailar Cascanueces, pero, digamos,
se perfecciona tal vez, digamos, la puesta en escena de Cascanueces. No sé, quisiera que me comentes esta vuelta al clásico. Pero es que, Sí, yo definitivamente, ¿no? Ahora que estamos conversando, pienso que como artista, no sé si lo recomiendo, ¿no? Me he nutrido del arte clásico, porque ya cuando me agoté, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? O sea, me agoté con lo contemporáneo, entonces, ¿a dónde voy, no? O sea, ¿qué hago ahora? ¿Dónde sigo? En el afán de no empezar a hacer sonceras o de repetirme. Entonces, esa vuelta, digamos, al clásico es lo que nos volvió a nutrir como academia, como artistas, como bailarinas, a mí como maestra, como coreógrafa, porque el clásico es inagotable, ¿no? Y como digo, es como aprenderte una partitura. Entonces, esa vez, bueno, con tu ayuda habíamos decidido hacer las sílfides completas, que es una obra clásica totalmente finamente elaborada. Luego habíamos a Paquita, que me encantó reponer Paquita paso por paso, y la música me encanta también de Paquita, la de sílfides también. Y también hemos hecho otro que me encantaba, el Gran Pas de Quatre. sí. Y, o sea, me sentí completamente realizada cuando hicimos esas obras. Sí, sí, totalmente realizada y feliz. Y hemos trabajado harto porque se enseñó con detalle cada uno de los pasos y fue como una retroalimentación, ¿no? Otra vez, o sea, nos hemos nutrido de lo clásico para que más adelante vino otra etapa, digamos, ¿no? Un poco más contemporánea. Y creo que tuvimos éxito sobre todo en lo que fue Paquita y el Gran Pas de Quatre, porque Las Sílfides, si bien es un ballet que a mí me encanta y que nunca me voy a cansar de verlo, noté que como dura 20 minutos y como el tema, digamos, que son, digamos, la inspiración del poeta y eso, un poco que el público se cansaba. Y desde mi perspectiva, digamos, de ser un poco didáctica en mi trabajo, no era la idea que el público vaya a ver un ballet y diga, ay no, qué feo, qué aburrido, qué estaban haciendo, sino estimular a la gente, cosa que pueda seguir creciendo este arte de la danza, ¿no? Y ahí vuelves a, o sea, bueno, se repone Quijote, ¿no? Don Quijote. Ah, Don Quijote también está en Sí. ese corte, digamos, Sí. de las reposiciones de obras clásicas, sí, bellísimo. Y también, bueno, yo creo que una de las características de nuestro ballet, si bien algunas obras las hemos hecho completas, como las Sílfides, ¿no? De principio a fin y qué sé yo, era no hacer las obras totalmente, ¿no? Sino tomar las partes más importantes y hacer como un resumen de las obras, como se hace en Cascanueces y en Quijote, y que resultaba mucho mejor para el público, ¿no? Porque no tenemos un público preparado y tampoco tenemos los artistas, ¿no? O sea, sin ánimo de críticas ni nada, porque tú para ver un artista bailando durante 2, 3 horas tiene que ser un gran artista, ¿me entiendes? Si no, es lo mismo, ay no, de nuevo el tal, de nuevo el cual. Entonces me parece que haciendo esos como resúmenes de los grandes ballets, digamos, era mucho más didáctico y el público como que aceptaba mucho mejor el trabajo y tú veías que la gente se iba siempre como feliz y como pidiendo más, que era para mí en ese momento era el ideal, ¿no? Que la gente diga, pucha, qué cortito. Bueno, después de todo este trabajo que habías hecho con el Ballet Sumartis, empiezas una nueva etapa, digamos, donde traes maestros con los que tú habías trabajado, que habías compartido internacionalmente, cuando habías hecho diferentes cosas afuera, ¿no? Sobre todo tus amigos de Rusia, ¿no? Con los que te habías formado, habías estudiado. Un poquito quiero que nos cuentes qué maestros llegan y cómo, o sea, cómo se trabaja en La Paz con estos maestros, ¿no? Algunos también no solo están en La Paz, sino después se desplazan a Cochabamba, un poquito estos seminarios internacionales. Sí, bueno, en realidad todo, digamos, casi todo mi trabajo que he hecho como artista, digamos, ha partido, digamos, de grandes sueños que he tenido y que, digamos, he tratado de realizar. En este caso, como yo viajé muy joven a Moscú, tenía todas estas amigas y amigos con los que había compartido muy bonitos momentos, digamos, de juventud y que para mí era como un sueño realmente, o sea, poder volver a verlos, aunque sea una vez más en mi vida, ¿no? Y mucho más encontrarlos en un momento de mi carrera en el que ya estaba yo, digamos, avanzada, madura, digamos, ¿no? En mi trabajo. Y de esa manera, y justamente gracias al internet y demás, pude contactar a todos de nuevo, pero después de larguísimos, no sé, 30 años, qué sé yo, ¿no? Se había pasado muchísimo tiempo. Y claro, al principio, antes del internet y de todo eso, nos comunicábamos, nos escribíamos cartas, pero ya como habían pasado 30 años ya, digamos, prácticamente ya no había comunicación con ellos. Entonces cuando yo empecé con lo del internet y lo del Facebook,
empecé a encontrar a esta gente con la que había convivido como hermanos, ¿no? Porque habíamos vivido, digamos, en el mismo lugar. Y bueno, a estas alturas de la vida, todos eran grandes artistas de la danza, cada uno en su medio, pero habían sido personas muy destacadas. Y de esa manera sale la idea de invitar a 3 maestras primero, ¿no? Que son Natasha Lagunas de México, perdón, Reina Pérez de México y Estela Quintana de Venezuela. Que bueno, con toda mi ingenuidad y con mi cariño de amiga les pagué sus pasajes para que vengan y todo. Y bueno, armamos contigo el primer seminario que llamamos el primer seminario internacional de danza clásica, con 3 maestras. No sé por qué quería 3, pero 3, no fue una por una. Y bueno, fue particular porque trabajamos muchísimo para conseguir sus pasajes y también se cobró. Creo que no era muy caro pasar los cursos con ellas, pero había mucho del entusiasmo de volver a encontrarnos. Y ya, digamos, después del reencuentro y demás, o sea, pudimos ver que las 2 de México son maestras destacadísimas de Ciudad de México, tanto Reina Pérez y Natasha Lagunas, que son lo más guau, digamos, de la danza de México, al igual que Estela Quintana en Venezuela, ¿no? Que es, digamos, la que saca a todos los medallistas de oro de Venezuela y todo en lo que es danza. Y bueno, fue un privilegio que ellas vengan y fue un shock también, ¿no? Porque, o sea, fue como después de tantos años haciendo lo que yo quería, digamos, en Bolivia, de pronto me enfrenté de nuevo con una realidad muy, digamos, concreta y muy superior, si quieres, de lo que estaba pasando con la danza a nivel internacional, ¿no? Entonces, me acuerdo que a partir de la llegada de ellas empezó un nivel de exigencia mucho mayor, porque ya con tantos años, con tantas idas y venidas, digamos, estábamos nomás felices con lo que estábamos haciendo, pero la llegada de ellas marcó un momento muy fuerte también, ¿no? Para Suma Artis y para mí como artista. Y de ahí, pero no me conformé. Bueno, ya rectifiqué lo que podría no haber estado tan bien o lo que se podía mejorar. Y me había contactado con este maestro ruso, que sí es un coreógrafo muy destacado, Konstantin Uralsky. Y también de manera privada se lo trajo a Konstantin Uralsky. Obviamente trabajamos con el ballet oficial, pero bueno, lo que era el pago de sus pasajes, todo eso era de manera privada. Y la llegada de él fue bien interesante porque ya lo organizamos mejor, porque en la primera había mucha gente que quería tomar el curso con las maestras y como que no se tamizó, ¿no? O sea, el que quiera, bueno, pase, y realmente eran maestras demasiado importantes para tanta gente que se les acercó, pero ellas lo hicieron con todo cariño y lo hicieron, creo, por amistad también, ¿no? Y en el caso de Konstantin ya se preparó un nivel de gente que era la que iba a trabajar con él, que bueno, era lo que en ese momento denominamos como el nuevo ballet boliviano y puro figuras jóvenes y bien preparadas, ¿no? Bueno, para lo que es nuestro medio, estaban bien preparadas y él llegó y armó un ballet muy lindo que fue el Eclipse Solar. No, Ritmos Solares. Ah, Ritmos Solares, sí. Ritmos Solares, y gustó muchísimo el trabajo de Konstantin, fue, digamos, impresionante y mostró un nivel profesional nunca visto y bueno, una calidad humana también impresionante, pero también, o sea, el nivel, ¿no? O sea, de exigencia que él tuvo fue, digamos, duro, pero creo que yo ya estuve más preparada para eso porque ya como había pasado lo de las maestras, entonces como que sí. Y hubo una buena respuesta, ¿no? De los bailarines de ese momento, porque se llenó, vino muchísima gente que quería pasar clases con él y bueno, todos acataron lo que el maestro dijo y fue, digamos, muy lindo. Y muchas figuras después de ahí han salido, que han bailado incluso, digamos, en Argentina. Claro, que ahora, exacto, hay muchos que después, que en ese momento estaban empezando y ahora ya, digamos, como que se han consolidado como figuras de la danza boliviana. figuras de la danza boliviana, exacto. Y posterior a él tenía la otra idea, que era de traer a mis amigos de Hungría, y llegaron lo que era Gabor Menig y Katalin Hagay, que fueron primeras figuras del Opera House de Budapest. Y bueno, sí, con ellos logramos como que ordenar más, ¿no? O sea, ya había como una experiencia con lo de Konstantin. Y también el ambiente de danza, digamos, de Bolivia confiaba en lo que yo estaba haciendo. Entonces sí, tuvimos el nivel de bailarines que esperábamos, inclusive hubieron como 2 niveles. Y bueno, el maestro obviamente fantástico, la maestra también fantástica. Y con ellos todavía hicimos un viaje a Cochabamba.
y en Cochabamba ellos trabajamos con Nelson Silvestri, pero igual, yo creo que han sido hitos de la danza boliviana, porque bueno, más allá, digamos, de que se reconozca o no, fueron las primeras veces que se unían, digamos, muchos grupos de muchos lugares y todos juntos trabajábamos para un resultado. Entonces eso ya pasó con Constantín y pasó con Gabor. Y en Cochabamba también fue novedoso porque vinieron muchos maestros en ese momento, incluso vino Walter Albarracín, o sea, así de todas las academias, y todos querían participar de esto que era novedoso de traer maestros del extranjero, ¿no? Entonces yo creo que eso fue muy lindo porque no se había hecho hasta ese momento, cada uno trabajaba como muy aislado, y ya a partir de ese momento se rompe eso, y bueno, han tratado, digamos, de repetir, o lo hacen, no lo hacen, no sé, ¿no? Entonces ya se rompe un poco eso de que este es mi bailarín, o yo soy de este ballet y no voy aquí, sino que ya un poco empieza a convivir, digamos, entre la gente de danza, especialmente la gente de ballet, ¿no? Que era, digamos, siempre ha sido la más conflictiva. Y después de Gabor y Catalín tuvimos, bueno, Constantín volvió, ya no hizo una obra, Constantín Uralski, y tuvo mucha convocatoria, creo que habían como 90 inscritos al taller de Constantín, y eso fue lo que fue la introducción a la danza profesional, donde él dictó durante 3 semanas técnica clásica, metodología y coreografía. Y bueno, fue también, digamos, impactante, yo creo, para los que pasaron clases, porque realmente, digamos, el pasar con un maestro con semejante nivel, digamos, de profesionalismo y de conocimiento, te abre un mundo al que tal vez muchos no estaban, ni siquiera imaginaban que existía, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy importante, y sí me acuerdo que creo que 80 personas, 85 creo que habían inscritos, obviamente que era totalmente intimidante pasar las clases con él, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y él, bueno, no se hizo problema tampoco de que haya de toda clase de gente, y él vino con muy buena voluntad y con muchas ganas de que también es una persona que quiere dejar huella en el mundo, y que seguramente ha visto que Bolivia es un lugar donde él podría dejar una huella eh, eterna, ¿no? Porque es, digamos, lo que él tiene para enseñar es mucho. El Y padre bueno, del ballet boliviano prácticamente. exacto, eso podría ser. quisiéramos, ¿no? Ojalá que pueda venir, volver, porque él mismo me ha dicho, me gustaría terminar el trabajo que inicié en Bolivia, ¿no? Y bueno, después de que, porque además Constantino un hombre muy magnánimo, ¿no? Y realmente veía a los bailarines y los abrazaba, ¿no? O sea, no veía como que, ah, este es mejor, este es peor, sino que como que realmente lograba, en medio de todo lo estricto y lo intimidante que era, lograba como unificar a todo el grupo, ¿no? O sea, como una cosa muy linda. Y después, bueno, lo último que ya hubo fue los seminarios con la maestra Francesca Berto, italiana de la Scala de Milán. Ella ahí bailó y trabajó en la Scala de Milán. Y fue lindo con ella porque fue una experiencia muy distinta, también todo privado, igual con su Martis. Obviamente hasta ese punto un poquito ya como que, ah, no, yo también conozco un buen maestro, yo también voy a traer el maestro que es mi amigo y tal y cual, pero igual vino muchísima gente, y yo creo que una maestra de excelentísimo nivel, de mucha elegancia, y bueno, contrastante con lo que fueron, por decir, Gabor y Constantín, que eran muy estrictos. Francesca aparentemente, digamos, era mucho más suave, más elegante, pero no dejaba de ser, digamos, también muy estricta, ¿no? Y con ella hicimos 2 años seguidos los talleres, igual en Cochabamba, y bueno, igualmente vino muchísima gente, ¿no? O sea, cuando yo me sorprendo a veces cuando vienen y me dicen, no, yo estuve también en el taller, y una mujer muy elegante, muy fina, y el nivel de sus clases muy elaborado, ¿no? O sea, ella nunca venía a la clase sin haber preparado, yo la veía cada noche, preparaba la música, esto va a ser el plie, esto va a ser el cambio. Entonces era un nivel de preparación buenísimo, un nivel profesional lindísimo, y lo más lindo de ella fue cuánto disfrutó también ella de, digamos, de estar de maestra en Bolivia, ¿no? Porque no era como que, ah, no, ¿qué hago aquí? Sino que se entregó completa, ¿no? Estaba feliz, estaba dichosa, y espero también que pueda volver. Todo esto inaugura una nueva dinámica, como dices, en el ballet boliviano, tanto de llegada de maestros, que antes no existía, internacional, convocatorias abiertas, y como tú dices, un poco de alguna manera la convivencia y la unificación, ¿no? Digamos, del ballet boliviano, que bueno, ahora va a dar sus frutos en instituciones incluso públicas, ¿no? Está dando frutos incluso en instituciones públicas.
Claro, porque había pasado, ¿no? Hasta ese momento que empezaron a venir estos maestros, que alguna vez que llegaba algún maestro, a través de una embajada o lo que sea, los cursos se volvían totalmente inaccesibles, que ni pagando digamos, podías llegar, ¿no? Que era para el tal, el cual, y así un poco. Siempre había una tendencia como a hacer unas roscas muy cerradas, ¿no? Y yo creo que sí, esto inaugura una nueva era, digamos, en las relaciones entre bailarines y como que sí, más bien todo el mundo quiere captar la mayor cantidad de gente y hay menos ese apropiamiento de los alumnos, es decir, este es mi alumno y solo va a bailar conmigo, ¿no? Entonces ya hay como un poco más de relajación, ¿no? O sea, van, vienen, bailan, invitas, traes, vienen otros y creo que eso ha sido, digamos, muy importante. Y ya para cerrar la última etapa del Ballet Sumartis, donde se han repuesto muchas obras, pero también han habido las últimas creaciones que son muy importantes, como por ejemplo Anastasia, Aristogatos, Sueños soñaremos. Sueños soñaremos, en colaboración con Saúl Callejas. O sea, tú tienes una última etapa, o sea, una última etapa hasta ahora, digamos, creativa, pero que también, digamos, trabajas mucho con tus alumnas jóvenes, ¿no? Claro, ya las últimas coreografías, por ejemplo, los Aristogatos, Anastasia, que quedó bello, ¿no? Pese que, o sea, cada coreografía, como tú dices, cada obra que uno prepara, cada obra de un artista, es única por el esfuerzo que uno pone y que todas, como son como los hijos, las amas a todas, ¿no? Pero en sí, por decirlo así, me costaron menos trabajo hacer. ¿No? O sea, no como cuadros de una exposición, como que yo ya tenía una dinámica y tenía unas bailarinas con quienes trabajar, entonces, bueno, salieron con bastante facilidad. Y Sueños Soñaremos me gustó mucho porque con música de Saúl Callejas y, digamos, con inspiración boliviana, porque es música de charango, y, pero como que una danza más libre, ¿no? Más contemporánea, que no deja de ser una danza boliviana, como una danza fusión, pero no forzada y sí, con las chicas más jóvenes y siempre pero con esa visión bastante idealizada, ¿no? De Bolivia, o sea, la parte, digamos, como resaltando siempre lo hermoso de nuestra cultura. Y bueno, Anastasia, ni qué decir, con música rusa, a mi salsa me llamaron, ¿no? O sea, me encantó hacer esa obra, me encantó, me encantó. Y los Aristogatos también, porque es una música divina, preciosa, y bueno, había necesidad en ese momento porque como escuela Sumartis tenía que hacer obras musicales, ¿no? De hecho somos los primeros que hemos salido con obras musicales de las películas y bueno, me alegro porque ahora hay todo, ¿no? Hay Frozen, y hay, o sea, todas las obras que te puedas imaginar y qué bueno, ¿no? Porque ese es, digamos, un buen material a explotar y donde puedes poner niños sin dañarlos, ¿no? Porque es muy grave, por ejemplo, que hacen como cosas de grandes usando a niños, entonces me parece que no está bien, ¿no? En cambio esto Disney, todo eso es didáctico, garantizado, por así decirlo. Cosas de grandes te refieres a técnica y a temas. Sí, ambas cosas. Bueno, no sé si hay algo más que nos quieras comentar, que tal vez yo me haya olvidado, Mónica, respecto a la historia del Ballet Sumartis. Creo que con esto hemos hecho por lo menos una revisión de, digamos, de estos periodos más importantes y de las obras más importantes, aunque es verdad que tal vez no hemos mencionado todas, porque es una escuela, no hay que olvidarnos, de más de 35 años de trayectoria, ¿no? Sí, bueno, no, yo te agradezco, Fátima, y pienso que sí que, digamos, a futuro vamos a poder hablar obra por obra, tal vez inclusive reponer. Entonces, yo creo que vamos a seguir con Sumartis y vamos a dar mucho todavía. Y bueno, no sé si van a seguir las creaciones o habrán otros coreógrafos que quieran crear, pero me parece más importante que seguir creando porque ideas, la verdad, no me faltan, pero reponer lo que ya no se ha podido reponer, ¿no? Porque hay obras que hemos seguido haciendo, como tú bien dices, El Rey León, Cascanueces, Carmen, Quijote, hay unas que están, ¿no? Pero hay otras obras que como que quedaron un poco rezagadas y bueno, espero que podamos reponerlas y que podamos ponerla en consideración del público y que toda esa obra y todo ese legado quede y bueno, que haya nuevas también. Bueno, Mónica, te agradezco mucho por la entrevista, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos, porque al final la historia de Ballet Sumartis también es la historia de tu vida y también está ligada a mi vida. Me has hecho emocionar, muchas gracias. Gracias, Fátima, gracias, gracias.